Vamos a leer, hermanos, del capítulo 1 de los Hechos, del versículo 6 al versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel o a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el tema, hermanos, que compartimos anteriormente, hablamos acerca de la obediencia a la gran comisión. Decir lo que el Señor nos encomendó. Y quiero, hermanos, que se ubique en este pasaje de la Escritura, porque estamos hablando de unas palabras o un llamado, un desafío que Cristo hizo a la iglesia después de su resurrección. Estamos hablando ya en el día 40, después de que Jesús había resucitado. Ya por irse de nuevo a la presencia del Padre. Y en ese último día el Señor hace un desafío a sus discípulos de llevar la palabra, dice, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Luego que Él dio esta palabra o este desafío a usted y a mí también, porque somos parte de la iglesia del Señor, dice la Escritura que Él ascendió a los cielos. Y luego menciona que mientras los discípulos, me imagino, estaban extasiados viendo ese milagro, algo sobrenatural, que el Señor va ascendiendo a los cielos hasta perderlo de vista. Mientras ellos tienen su vista puesta en el cielo, dice que se aparecieron unos ángeles y les dijeron: varones, este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así también regresará del cielo como lo habéis visto ir. Entonces estamos hablando, hermanos, de dos momentos bien importantes. Primero, el momento de la ascensión de Cristo, y el otro momento es el regreso de Jesucristo. Y en medio de esos dos momentos, el momento de la ascensión de Cristo y el momento de su regreso, es prácticamente lo que se conoce, hermanos, como el tiempo de los gentiles, del periodo de los gentiles. Estamos hablando de ese paréntesis en que Dios dejó, hermanos, a Israel por un momento, ¿verdad? Por el hecho de que Israel rechazó al Señor. Entonces Dios le dio una oportunidad en este tiempo a las naciones gentiles para que reciban el evangelio. Luego de que este tiempo se cierre en la segunda venida de Cristo, o más bien en el rapto de la iglesia, cuando el Señor regrese por su iglesia, hermanos, Dios va a restaurar a Israel. Israel va a ser salvo en un solo día. Toda la nación de Israel de aquel momento será salva, porque dice la palabra que se volverán
a Jesús, aquel que un día sus antepasados rechazaron. Pero Jesús, hermanos, va a restaurar a la nación de Israel. Y esto está en el calendario de Dios en el futuro. Estamos entonces en ese tiempo entre el momento de la ascensión de Cristo y estamos esperando que Él regrese. Y en ese periodo, hermanos, que se conoce como el tiempo de los gentiles, está la iglesia. Y la misión de la iglesia en este tiempo, antes de la venida de Cristo, hermanos, es precisamente llevar a feliz término lo que hablábamos en la reunión anterior, en el culto anterior, sobre la gran comisión. O sea que la labor que usted dijo tenemos que hacer ahora, antes de que Jesús regrese. Y hermanos, vea qué delicado es esto, porque la venida de Cristo, dice la palabra, que nadie tiene una fecha exacta. Y creo yo que la razón por qué el Señor no dejó una fecha exacta es precisamente porque a través de ello Dios prueba la fidelidad de cada uno de nosotros, nuestra perseverancia, nuestra entrega, nuestra obediencia, nuestro servicio, que debe de ser, hermanos, espontáneo, de corazón. Dios lo está probando cada día. Entonces, pero eso, hermanos, nos indica que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Y Él pedirá a cada uno de nosotros, nos pedirá cuentas. ¿A cuánto nos gusta que nos pidan cuentas, hermano? A nadie, ¿verdad? A los hijos, cuando el papá los llama o la mamá les llama, vamos a darle cuentas a mamá y a papá de lo que se hizo o qué se hizo con lo que se le entregó. Creo que no es un momento grato dar cuentas de una responsabilidad que hemos recibido. Pues quiero decirles, amado hermano, que no sea grato o no, el Señor va a volver y Él va a pedirnos cuentas a cada uno de nosotros de qué hicimos con el talento que Él nos entregó. ¿Y cuál es el talento que Él nos entregó? No son habilidades, hermanos, de tipo personal, sino que del talento al cual me refiero es el talento del Evangelio. Porque el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir, hermanos, que el Evangelio es un tesoro. El Evangelio, hermanos, es un talento. Lo más grande que usted y yo podemos recibir de parte del Señor precisamente es el regalo de su palabra, el regalo del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros lo podamos potenciar en este periodo mientras Cristo regresa, para que podamos hacer la obra que Él nos encomendó. Entonces, el tema de hoy, que es prácticamente una segunda parte de lo que hablamos la semana anterior, quiero, hermanos, que hablemos por un momento acerca del poder espiritual para cumplir la gran comisión. La gran comisión, en primer lugar, para recordar, no es más que el mandato que Jesús nos dio antes de ascender a los cielos. Y hay dos pasajes de la Escritura que voy a recordar aquí. Uno está en Mateo 28, versículos 19 y 20, y luego nos pasamos a Marcos. Mateo 28 dice, podemos leer del versículo 18: Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De esto hablamos, del mandato que nos dio el Señor de ir. No esperar que las personas vengan, sino que el llamado es que nosotros tenemos que ir donde están los que necesitan el Evangelio. Ir y hablarles del Evangelio. No hablarles de otra cosa, hermanos, que realmente son temas secundarios, sino hablarles del amor de Dios, hablarles del plan de salvación, de la obra de Cristo, de lo que Jesucristo, su sacrificio, hermanos, a través del cual el hombre puede alcanzar el perdón y la salvación de parte de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que ir y comunicar. Y hacer discípulos, mencionábamos que se refiere
hermanos, a ser personas seguidoras de Cristo, fieles seguidores del Señor, que sigamos y seamos como Cristo, que esa es la palabra discípulo en su significado, que enseñemos todas las verdades del reino de Dios. Y decíamos que en el acompañamiento del ejercicio fiel, hermanos, de llevar el evangelio, el Señor mismo se compromete a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos, hermanos, haciendo la obra de Dios, el Señor se compromete en su palabra a asistirnos, a respaldarnos, a estar con nosotros hasta el final. Ahora, claro, si la iglesia está metida en política, metida en otras cosas, hermano, en un humo de religiosidad, el Señor no está obligado a respaldar a la iglesia. Pero si la iglesia, hermanos, está en fidelidad, cumpliendo la gran comisión que el Señor le encomendó, Él se comprometió a estar con nosotros hasta el final. Él es nuestra garantía. Cristo es la garantía de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y Él es, hermanos, también el protector de la iglesia, el sustentador de la iglesia mientras caminemos nosotros en fidelidad. Ahora, en el capítulo 16 de Marcos, en el versículo 15, una vez más dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, hay una oportunidad de salvación para toda persona al exponerles el evangelio, pero cada persona toma su propia decisión de abrazar el mensaje del evangelio o de rechazar el mensaje del evangelio. Para el que abraza, acepta, recibe en el corazón el mensaje del evangelio, hay salvación, hay vida eterna. Pero aquellos que rechazan el evangelio, hermanos, dice la palabra acá, serán condenados, es decir, estarán destituidos de Dios y de todo lo que Dios ha prometido para los hombres, hermanos, en el futuro. Y luego también menciona que el Espíritu Santo, lo que conocemos con los dones del Espíritu, que no son más que evidencias del respaldo del Espíritu Santo sobre la iglesia, que está haciendo, hermanos, la voluntad de Dios y está cumpliendo con la gran comisión, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vea qué lindo también lo que dice el versículo 20, y ellos saliendo, o sea, como quien dice, obedeciendo, se levantaron para obedecer lo que Cristo les había indicado. Ellos saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y quién les estaba ayudando, hermano? Dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que cuando nos decidimos a obedecer lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice que hagamos, el Espíritu de Dios nos va a respaldar. El Espíritu de Dios va a suplir en esa debilidad nuestra. Él va a potenciar nuestras debilidades. Él va a llenar nuestra boca. Hermanos, Él nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar capacidad para que podamos hacer la obra. Usted nunca debe de dudar, nunca debe de temer, hermanos, el no poder cumplir lo que Dios le ha mandado a hacer. Usted solamente expóngase. Usted solamente descanse en las manos de Dios, en las manos del Espíritu, porque Él es el que nos hace capaces, hermano. Ninguno de nosotros seríamos capaces por nuestra propia fuerza o capacidad humana, hermanos, para hacer la obra de Dios, sino que es el Espíritu de Dios el que nos capacita para hacer, para hablarle a una persona de Cristo,
para enseñar la palabra en un grupo familiar, para enseñar la palabra a los niños, a los jóvenes, hermanos, para predicar la palabra, para testificar de manera pública, para escribir, es decir, todo tipo de medio por el cual podamos comunicar el evangelio. Hermanos, el Señor nos va a dar la capacidad de hacerlo. Así que usted y yo nunca debemos de dudar, hermanos, que Dios es capaz de ayudarnos a fin de que cumplamos el propósito de su corazón de llevar la palabra a todos aquellos que lo necesitan. Entonces, esa es la gran comisión. Es un compromiso, hermanos, de todo cristiano. No es un compromiso de los pastores. Algunos creen que los pastores son los que deben de predicar, deben de hacer discípulos, deben de evangelizar, deben de hacer toda la tarea que evangelísticamente hablando, hermanos, Dios demanda en su palabra. Pero la verdad es que la gran comisión es una responsabilidad, hermanos, de cada uno de aquellos que le hemos dicho sí a Cristo. Ahí no tenemos, hermanos, ninguna excepción. Todos somos parte. Unos de una forma, otros de otra forma. Unos a tiempo completo, llamados a la dedicación de la obra del Señor, y otros, hermanos, dedicando tiempo de su vida, pero todos tenemos que ser responsables y estar 100% comprometidos, hermanos, de que el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra, conforme es la voluntad del Señor. Y quiero, hermanos, que veamos que hay 6 áreas de poder del Espíritu que quisiera que usted y yo le pidiéramos a Dios en primera instancia este día para la iglesia. Y le digamos: Señor, estas 6 áreas de poder del Espíritu lo queremos ver en nuestra iglesia. Queremos ser parte de esa manifestación del poder del Espíritu Santo como congregación, a fin de que, como estamos hablando de la capacidad que viene de Dios para cumplir con la gran comisión, hermanos, por lo menos vamos a mencionar 6 áreas de poder en la cual usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que la haga realidad en medio de nosotros como iglesia. Primero, la primera área es una capacidad, hermanos, divina para poder anunciar o predicar las buenas nuevas del evangelio. No debe de haber ninguno de nosotros, hermanos, que callemos la verdad del reino. No debe de haber ninguno de nosotros que quedemos paralizados por miedo, por temor, por pena o por vergüenza. El apóstol Pablo ya lo dijo: no me avergüenzo del evangelio. Ninguno de nosotros, hermanos, como congregación, estoy hablando como congregación en este momento, hermanos, deberíamos de callar la palabra. Debemos de tener la habilidad del Espíritu, el respaldo del Espíritu Santo para que podamos proclamar la palabra, ya sea de manera personal, ya sea de manera pública, ya sea un grupo pequeño, o si el Señor le da la oportunidad para que usted le predique a una multitud. Hermanos, que cada uno de nosotros como iglesia tengamos esa capacidad del Espíritu, ese respaldo para proclamar el poder de la palabra de Dios a esta comunidad, y hermanos, y en cualquier lugar donde el Señor nos llame, ¿verdad? Así que usted y yo tenemos que orar y decirle: Padre, nuestra iglesia que reciba una dotación de tu Espíritu para que seamos valientes, para que podamos proclamar tu palabra, Señor, en todos los rincones de Apopa, del norte a sur, de este a oeste, en El Salvador, Señor, y más allá en las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque esa fue una de las capacidades que el Espíritu de Dios le dio a la iglesia, hermano. ¿Usted cree que los 120 que menciona aquí la Biblia en el libro de los Hechos, todos eran grandes predicadores, hermano? ¿O todos tenían la habilidad natural de hablar en público? Yo le aseguro que no. Si hablamos de uno en particular, porque después se destaca como un predicador, como un proclamador del evangelio, estamos hablando de Pedro, hermano. Pedro era un hombre, además de rudo, ¿verdad?, en su carácter, también era una persona que no era muy capaz en lo intelectual.
para poderse comunicar con el pueblo judío, que era un pueblo muy religioso, y con los gentiles. Sin embargo, ya más adelante vemos en el capítulo 2:14 que dice que él se pone de pie y comienza a proclamar la palabra. ¿Cómo es eso que un hombre, hermanos, de carácter rudo, un hombre que no era intelectual, un hombre que no tenía una capacidad de poder, hermanos, hablar en público, se levanta para hablar de Cristo? Hermanos, es porque el Espíritu de Dios le dio la capacidad de hacerlo. Y así también cada uno de nosotros tenemos que pedirle, hermanos, al Espíritu Santo: Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia de predicadores. Amén. Que la iglesia sea una iglesia de maestros de la palabra. Que la iglesia sea una iglesia de testigos de Cristo. Que hablemos, hermanos, de Cristo a través de una dotación del poder de Dios. Esta es la primera área de poder que yo le pido, hermanos, que oremos y que procuremos nosotros ser parte de este grupo de hombres y mujeres que proclamamos, que enseñamos la palabra del Señor. La segunda área de poder que vemos en la Biblia, hermanos, es acerca del bautismo del Espíritu Santo y los dones. Hemos leído aquí en la palabra, dice el versículo 8: pero recibiréis poder. Y este poder que mencionó Cristo para ser testigos, hermanos, más adelante lo vemos hecho una realidad. 10 días después, llegamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y además de que estaban juntos, según el versículo 1:14, estaban orando. Porque ahí claramente dice en el versículo 14 que todos estaban perseverando unánimes en oración. De tal manera que esa unanimidad en la oración y el estar juntos, hermano, hizo que el cielo se abriera. ¿Cuántos quieren que el cielo se abra, hermano? No hablando del cielo falso del templo, sino hablando del cielo espiritual, hermano. Que se abra el cielo espiritual y que la gloria de Dios, hermano, pueda descender sobre la iglesia. Esa unanimidad en la oración hizo posible que el Espíritu Santo de repente, como un viento recio, hermano, soplara sobre la iglesia. El poder de Dios vino y todos, dice la palabra en el versículo 2:4, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas, hermanos, es una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo de poder, el bautismo, hermanos, a través del cual se desarrollan los dones del Espíritu, se desarrollan las capacidades, los ministerios, los llamamientos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿dónde se desarrollan? Se comienzan a desarrollar a través del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de despedirle al Señor sobre esta iglesia y decirle: Señor, queremos también, Padre, que la iglesia, toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos y ancianos también, todos, Señor, los que estamos en el ministerio, estamos haciendo aquí un desafío a los que están en liderazgo en la iglesia. Hermano, no se conforme en servir a Dios sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo. Por eso hago este desafío para todos los que están sirviendo, hermanos, en esta iglesia, en el diaconado, que están sirviendo como mujeres, están sirviendo como maestros, están sirviendo en los comités timón de cada ministerio, los que cantan, los que predican, los que enseñan. Amado hermano, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos que, hermanos, recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Todos tenemos que buscar esa unción. ¿Por qué? Hermano, porque ya el Señor lo dijo. Yo no le puedo agregar a lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra: recibiréis poder. ¿Y qué significa esa palabra poder? Capacidad. Capacidad divina. Dinamita de Dios. Usted sabe que la dinamita es un tremendo explosivo, hermanos, que puede causar un daño, digamos, en la parte negativa, impresionante. Pero si lo hablamos desde el sentido, hermanos, positivo, el poder de Dios cuando visita la vida de un hijo de Dios, esa persona, hermanos, va a hacer que el infierno tiemble, gloria a Dios.
Va a hacer, hermanos, que el poder de Satanás sea, hermanos, desarticulado, sea destruido. La agenda del diablo será quebrantada. Los yugos van a ser quebrados por la unción del Espíritu Santo cuando, hermanos, cae esa gloria sobre la vida de la iglesia del Señor. Así que usted y yo tenemos que orar y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que llene a la iglesia, hermano. Más adelante vemos, hermanos, que el Señor, por ejemplo, liberó a algunos que estaban endemoniados. Los liberó. Y esa es otra manifestación de los dones del Espíritu. Vemos a la iglesia de Corinto. Hermanos, habían muchos que profetizaban por el Espíritu. Habían muchos que hablaban en lenguas. Habían otros que interpretaban los mensajes de Dios en lenguas. O sea, los dones del Espíritu. Hermanos, la profecía, el hablar en lenguas angelicales, la interpretación de lenguas, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de fe. Hermanos, es decir, todos aquellos dones del Espíritu Santo, ¿sabe cuándo comienzan a desarrollarse en nuestra vida? A través del bautismo en el Espíritu de Dios. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros le digamos: Señor, como iglesia queremos tener una dotación de poder para proclamar tu palabra, pero también, Señor, queremos que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Que todos podamos, Señor, desarrollar los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos llevar, Señor, la gran comisión a un feliz término antes que tú vuelvas, antes que tú regreses. La tercera área de poder, hermanos, que vamos a pedirle al Señor para la iglesia es la salvación de las almas. Porque la Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre, dice, ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Eso es para Cristo el concepto, hermanos, de la vida eterna, que el hombre conozca a Dios y conozca el medio a través del cual este hombre puede llegar, hermanos, a Dios, que es la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no anunciare el evangelio. También decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, ¿por qué? Porque el propósito de la iglesia, hermanos, es anunciar a aquellos que están perdidos, lejos de Dios, anunciarles el mensaje de la reconciliación. Usted y yo, para eso hemos sido llamados por el Señor. Dice la palabra: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A cuántos Dios los sacó de las tinieblas, hermano? Yo creo que a todos. Aquí no hay nadie que pueda decir: no, mire, yo era bueno, buenísimo era, y de ahí de lo bueno me sacó el Señor. No, todos estábamos en tinieblas, hermano. Dice: para aquellos que fueron llamados de las tinieblas a su luz admirable, gloria al Señor. Él nos llamó para que nosotros anunciemos, hermanos, la luz admirable del evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, la salvación de las almas. Es impresionante el anhelo que tenía el apóstol Pablo, hermanos, para anunciar la palabra. Era un hombre que había sido cautivado, hermanos, por el Espíritu Santo para poder llevar la palabra. Fíjense cuáles eran los sueños de Pablo. Algunos no se puede asegurar si Pablo cumplió los sueños de su corazón. No solamente de ir por toda Asia, dice, llenando el evangelio, con el evangelio, hermano, todas aquellas etnias del Asia Menor, sino también él tenía la visión de que iba a ir a Roma, iba a ir más allá, porque quería ir a España a predicar el evangelio. Ve lo que dice la carta a los Romanos: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo, fíjese qué tremendo, no teniendo más campo en estas regiones, es decir, que había saturado del evangelio todo el Asia Menor, y deseando, dice, desde hace muchos años ir a vosotros,
cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros. Y una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Está en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 22. Pero imagínense, hermano Pablo, dice: cuando vaya para España lo voy a pasar visitando. Qué tremendo. No era un hombre conformista. Dice: ya llené toda esta región con el evangelio, ya no tengo campo donde ir, porque ya fui a todos lugares de esta región a predicar la palabra. Pero el hecho de que él había saturado el evangelio, hermanos, las regiones de Jerusalén y las tierras aledañas a Jerusalén, hermanos, no se conformó. Amado hermano, en el nombre de Jesús hay que reprender todo conformismo. Amén. Hay que decirle: en el nombre de Jesús, te vas de mi corazón. No quiero ser un cristiano conformista. No quiero ser un cristiano cómodo. No quiero ser un cristiano que creo que ya hice todo lo que debía de haber hecho. Amado hermano, lo que hemos hecho es prácticamente una mínima parte de lo que tenemos que hacer para Cristo. Tenemos que tener una visión, hermanos, de alcanzar las almas desde aquí de Apopa. Tenemos que alcanzar todos los continentes del mundo con el evangelio. Claro que sí se puede, hermano. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. No hay pobreza que nos impida que nosotros hagamos la obra de Dios. No hay, hermanos, limitaciones que nos impidan que nosotros hagamos la obra de Dios, de llevar el evangelio, hermanos, a las almas que lo necesitan, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Porque dice la palabra, y estas palabras están en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Dice Pablo: vea lo que el corazón, hermanos, de este hombre en relación a la salvación de las almas sin Cristo. Vayamos ahí, primera carta, capítulo 2 de Timoteo. Dice, versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, que esta iglesia tenga, Padre, esa pasión para que todos los hombres sean salvos. Hermanos, este país necesita ser salvo. No hay otra salida para El Salvador, hermano. La única salida se llama Jesucristo. La única salida es hacia arriba, hermano. No hay sabiduría de hombre, no hay estrategias de hombre, ni militares, ni económicas, ni religiosas, de ningún tipo, hermano, que pueda sacar a este país del agujero negro en el cual ha caído a causa de la maldad de los hombres. Solamente a través del poder de la transformación que produce el evangelio en el corazón de la humanidad tendrá, hermanos, una esperanza a este pueblo. Y nosotros somos los que debemos de proclamar esa verdad. Tenemos que predicar esa palabra para salvación de todo aquel, hermanos, que Dios quiere que venga el conocimiento, dice, de su verdad, porque hay un solo Dios. Y ese es el problema, que muchos quieren levantar otras banderas de deidades, banderas de filosofías, banderas de caminos para llegar al cielo. Pero dice la palabra claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y aquí, hermanos, con mucho respeto, no hay ningún otro mediador, ni mediadoras. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él es el camino, Él es ¿sabe quién es el verdadero sumo pontífice? Porque esa palabra sumo pontífice significa un puente supremo que lleva al hombre al cielo o a Dios, o que lo conecta al hombre con Dios. Y ese puente
hermanos, o ese camino, como dice la palabra de Dios aquí en Juan 14:6, se llama Jesucristo. No se puede atribuir, hermanos, esta verdad de Cristo, esta verdad mesiánica, no se le puede atribuir ningún hombre, ninguna persona sobre la tierra. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. Y Él lo declara la palabra, y nosotros tenemos, hermanos, que comunicar esta verdad porque el mundo necesita ser salvo. Que esta iglesia, hermanos, usted y yo tenemos que orar y tenemos que decirle de manera muy objetiva al Señor: Señor, que esta iglesia tenga una capacidad impresionante para comunicar el evangelio. Señor, que esta iglesia sea llena de manera total del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Pero también, Señor, que esta iglesia tengamos una pasión, hermanos, por las almas que se pierden sin Dios y sin esperanza. Por otro lado, la cuarta área de poder, hermanos, que la iglesia, debemos de ser como iglesia, tiene que ver con la sanidad. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de sanidad. Diríamos la sanidad, hermanos, física y la sanidad espiritual. Porque hay muchas enfermedades que no son físicas, son enfermedades del alma. Por ejemplo, personas que están tristes. La tristeza es una enfermedad del alma. Personas que están deprimidas. La depresión, hermanos, no es más que perder toda esperanza de vida. Una persona deprimida es una persona que ha perdido todo deseo, todo propósito para vivir. Y como siente que ha perdido el propósito de la vida, entonces ¿para qué seguir viviendo? Y la persona se deprime. Hay personas que están, hermanos, amargados su corazón por un daño que recibieron. Y ahí están en prisiones de oscuridad, de amarguras. Hay personas, hermanos, que están llenas de temor. El temor ha paralizado toda su vida y todas sus expectativas. Hay personas que fueron violentadas en algún momento determinado. Hay personas que fueron abusadas cuando eran niños o cuando eran niñas y crecen con un tremendo trauma, hermanos, en su corazón. Y esos traumas los lleva a mostrar conductas, hermanos, muchas veces adictivas, conductas adictivas al alcoholismo, adictivas a la inmoralidad sexual, adictivas al dinero, a las cosas. Hay tantas ramificaciones, hermanos, del dolor humano, que son cosas que no son físicamente su origen y están ahí. Pero el Señor dice en su palabra que Él vino para liberar a los cautivos, gloria a Dios, y dar vista a los ciegos. La liberación, hermanos, de la cautividad tiene que ver más que todo con las enfermedades del alma, que no las puede sanar un psicólogo, un psiquiatra. Solamente Dios lo puede sanar. Entonces, la sanidad en esa área, hermanos, es importante porque ¿cuántas personas que usted conoce a su alrededor, familiares, amigos, vecinos, compañeros cercanos de trabajo, usted puede discernir por el Espíritu Santo que están en una prisión espiritual, que están enfermos de su alma, porque están tristes, porque no tienen esperanza, porque están luchando con traumas y situaciones que manejan ahí internamente en su corazón? No sonríen, no son felices, no tienen expectativa de felicidad a corto plazo ni a largo plazo en su vida. Hay personas, hermanos, que están tan deprimidas que realmente no quisieran vivir más tiempo. Y nosotros sabemos que lo que ellos necesitan es la sanidad de Dios. Y la sanidad de Dios, hermanos, a través de la obra del Espíritu y de la obra de Cristo, tiene que ser aplicada por cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor. Por eso dicen que aquella persona que ha sido liberada de una situación es la que está más capacitada para ayudar a otro que está en la misma condición en la que nosotros estábamos.
Si usted fue liberado, por ejemplo, por el Espíritu Santo, hermano, de alguna adicción, del alcoholismo, alguna droga, usted en las manos del Espíritu Santo puede liberar a muchas almas que ahora mismo están en la misma condición en la que usted estaba. O sea, usted el Señor lo libró de amargura de su corazón, de depresiones profundas que a lo mejor usted tuvo antes de conocer a Cristo, por alguna situación de su vida. Usted en las manos del Espíritu Santo es un instrumento poderoso, hermanos, para llevar a esas personas que están en prisiones de oscuridad, llevarlos a la libertad. Si a usted el Señor lo sacó de del mundo de la inmoralidad sexual, y el Señor lo limpió y lo ha renovado y lo ha limpiado y lo ha santificado, amado hermano, usted en las manos de Dios y del Espíritu Santo tendrá la capacidad de poder ayudar a otras personas que están, hermanos, en ese valle de sombra y de muerte, buscando la felicidad, como aquella mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Por qué? Porque ella andaba buscando, hermanos, la realización de su vida en la sexualidad, en el amor de los hombres, que la llevaron a la inmoralidad. Pero luego ella se convirtió en una poderosa evangelista, hermano. Y se fue a ganar para Cristo a todos los de su colonia, a su ciudad, y a muchos más los trajo a los pies de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Cristo restaura, nos convierte en un instrumento para traer las almas a los pies de Cristo. Eso es lo que Dios, hermanos, quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué diríamos de las personas que están enfermas, hermanos, enfermedades crónicas, enfermedades incurables? Y hay sufrimiento no solamente en el que padece una enfermedad, sino también en aquellos miembros de la familia que sufren con su pariente que está adoleciendo de una enfermedad. Hermanos, y ya hablamos de cómo a través de una sanidad divina se puede ganar, hermanos, a otras personas para Cristo. Porque aquel que no crea la palabra, dice, creerá por las obras. Muchos no creyeron a la palabra de Cristo, pero sí, hermanos, creyeron cuando vieron los milagros, cuando vieron los leprosos sanados, cuando vieron incluso a los muertos que fueron resucitados. Algunos no creyeron a la palabra, pero creyeron por las obras de Dios. Eso es lo que Dios también quiere hacer, hermanos, en nuestro medio, a través de la sanidad. Otra área de poder que es importante, hermanos, es la liberación de la cautividad demoníaca. Hermanos, mire, el mundo de la brujería. Muchas personas no quieren nada con el evangelio porque están cegados por los demonios que operan en las personas que practican o se expusieron en algún momento determinado a una práctica, hermanos, de hechicería o de la magia blanca, negra, azul, verde, lo que sea, hermano. Aquellos que les hicieron un trabajito, o aquellos que fueron le hicieron un trabajito a alguien para traer maldición sobre una persona. Hermano, el campo esotérico, el campo de la brujería, la nueva era, el control mental, el yoga. A mí me impresionó un día, hermanos, que leyendo por ahí una información en los Estados Unidos, algunos ministros, fíjese, del evangelio, pastores, algunos reconocidos en los Estados Unidos y en México, estaban recomendando que los miembros practicaran el yoga como para relajarse físicamente hablando. Me imagino que estos hombres, hermanos, desconocen cuál es el origen del yoga. ¿Cuáles son, hermanos, las raíces de esta práctica para buscar paz a través de ciertos mecanismos mentales, de poder mental, de control de la mente y de las emociones? Amado hermano, todo aquel que ha practicado esto
Todo aquel que ha estado inmerso en una o en otra cosa que tiene que ver, hermanos, con lo oculto, lo que tiene que ver, hermanos, con los poderes de Satanás, a todo eso tenemos que renunciar. Si usted en algún tiempo de su vida, hermanos, practicó todo eso, probablemente si no le pidió perdón a Dios y no le ha dicho al Señor que, hermanos, que arranque de su corazón todo ese tipo de práctica, fe en estas cosas o prácticas que se hicieron, probablemente usted tenga problemas en su vida espiritual porque no ha resuelto ese pecado delante de Dios. Y hay que resolverlo. Hay que pedirle a Dios perdón. Hay que pedirle a Dios que nos limpie con su sangre. Que reconozcamos que la única paz viene de Cristo, hermano. Él es el príncipe de paz. Yo no puedo fabricar paz en mi mente y en mis emociones. El único que me puede dar paz se llama el príncipe de paz, Jesucristo. Cuando nos entregamos a Él, entonces, hermanos, mire, la violencia, ¿usted cree que la violencia tiene una raíz social? No. Tiene una raíz, hermanos, diabólica. Porque la maldad, hermano, de la violencia tiene una raíz diabólica. No es un problema de índole social, como algunos, hermanos, dentro del ámbito, digamos, intelectual manejan que los problemas de violencia, hermanos, que hay en las naciones se debe a los problemas de tipo social. No, esto tiene que ver con una raíz espiritual maligna. Y es necesario, hermanos, que aquellos que se han expuesto, que se han levantado contra su prójimo, como dice la Biblia, hermanos, reconozcan la necesidad de ser liberados. Entonces la liberación, hermanos, de los demonios, y aquí podríamos hablar de muchas ramas de la parte demoníaca, y eso también la iglesia, porque Jesucristo dijo, y lo hemos leído aquí en la palabra, estas señales seguirán a los que creen, gloria a Dios. En mi nombre echarán fuera los demonios en el nombre de Jesús. Entonces esta iglesia, amado hermano, usted y yo tenemos que pedirle, Señor, que esta iglesia sea una iglesia poderosa para poder liberar al cautivo, para poder traer, Señor amado, sanidad y libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo en cualquier área de la vida que sea. Amado hermano, el Señor le ha dado a la iglesia el poder para hollar serpientes y escorpiones, gloria al Señor. Usted y yo tenemos la unción del Espíritu de Dios para poder liberar, hermanos, a este mundo que está cautivo por los poderes de las tinieblas, para traerlos al reino de la luz, hermanos, cuyo rey es el Señor Jesucristo, el Rey de gloria, al quien nosotros tenemos que honrar, hermano, en nuestra vida. Y lo último, solamente se lo menciono, la sexta área de poder que usted y yo tenemos que orar por esta iglesia. Y es la expansión, hermanos, misionera del evangelio en las naciones. Esta iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Cada uno de nosotros tenemos que ser misioneros. ¿Y qué diferencia hay entre las misiones y el evangelismo? El evangelismo tiene que ver con el área nuestra, el área nacional. Pero las misiones tienen que ver con otras naciones y otras etnias de la tierra. Cuando evangelizamos aquí, hermanos, en el sector, o cuando fundamos una iglesia en alguna parte de El Salvador, eso se llama evangelismo. Pero si usted está pensando en Guatemala, está pensando en Nicaragua, está pensando en Honduras, está pensando en las islas del Caribe, está pensando en China, está pensando allá en el Medio Oriente, cuando usted está pensando en otra nación de la tierra, eso se llama misiones, y esa es la diferencia. Tenemos que hacer evangelismo, pero también tenemos que hacer obra misionera. Así que, hermanos, les dejo una tremenda tarea y el próximo domingo les voy a pasar examen, hermano. Áreas de poder por las cuales debemos de orar y procurar que se realicen en esta iglesia. Hermanos, una capacidad del Espíritu Santo para proclamar su palabra, hablando de toda la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo y las manifestaciones de los dones del Espíritu. La salvación de las almas, la pasión por la salvación. La sanidad del alma y la sanidad del cuerpo para que muchos vengan a los pies de Cristo. La liberación de los cautivos por los demonios. Y también, hermanos, para que la iglesia sea una iglesia misionera.
Oremos al Señor.